Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Pues muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Control Art, un clic al arte que se hace en el estado de Michoacán con artistas michoacanos e invitados que hemos tenido. Y bueno, pues saludamos a nuestros invitados del día de hoy. Ireri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Maestro Octavio, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Con mucho gusto de saludarles y agradeciendo su invitación, desde luego. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchísimas gracias por sintonizar una vez más aquí en vivo Control Art, este viernes 15 de marzo de 2023. Pues muy contentos, muy agradecidos, maestro, y también algo nerviosos. Bueno, hablo por mí, pero bueno, muy contentos celebrando aquí nuestro capítulo número 180 con usted, maestro, nada más y nada menos que el maestro Octavio Vázquez aquí con nosotros. Entonces, pues andamos muy, pues agradecidos, ¿no? Muy contentos por eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes de verdad, porque es difícil encontrar hoy día espacios en los cuales uno pueda expresarse claramente con la sencillez que refiere la vida diaria y el trabajo de todos los días. Muy bien, pues le recordamos a toda la gente que estamos apareciendo en vivo en Facebook, en Instagram y más adelante vamos a estar en diferido en YouTube también. Igual nuestro correo electrónico para que nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas y bueno, pues todo lo que le quieran aquí preguntar al maestro o sus mensajes, lo que sea aquí se lo vamos a estar poniendo, aquí va a estar apareciendo. Y bueno, pues déjame saludar a la gente de nuestra hermosa República Mexicana, porque me han reclamado que por qué no saludo nunca a la gente de Michoacán y a la gente de aquí del país. Sí, con todo gusto. Un abrazo para todos los lados en donde hemos estado, con los artistas que nos han visitado a lo largo de todo el país y bueno, pues evidentemente a otras localidades que también nos visitan. En la semana pasada tuvimos gente de California, etcétera. Así que pues donde quiera que nos vean, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, Ireri, te toca, platícanos de quién vamos a charlar el día de hoy, o con quién vamos a charlar el día de hoy. Bueno, pues con el permiso del maestro, voy a hacer lectura de parte de su trayectoria. La verdad es que pues es muy amplia, muy vasta, muy grande, entonces trataré de ser lo más pues elemental posible. El maestro Octavio Vázquez Gómez es originario de Ixtlán de los Herbores, Michoacán. Es pintor, grabador, dibujante y promotor cultural. Ha escrito textos sobre la obra de diversos artistas mexicanos contemporáneos y que se han publicado en distintos medios. También se le han realizado entrevistas y artículos en relación con su trabajo artístico. Se dedica al dibujo desde los 13 años y fue discípulo del maestro Jesús Guerrero Galván, quien fue también un gran maestro, muy reconocido, retratista, muralista y dibujante. Estuvo en la Escuela de Artes y Oficios de la Colonia Santa Julia en Ciudad de México, donde aprendió encuadernación y tipografía y realizó estudios de teatro y letras españolas en la UNAM. Ha sido maestro de dibujo y pintura en distintas etapas de su carrera profesional, como por ejemplo, dio clases de dibujo y pintura en el Taller Libre de Artes Plásticas, formado por la Dirección de Asuntos Culturales de la Secretaría de Comercio de la Ciudad de México en 1976. Curso de dibujo y grabado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en 1997 y cátedra de dibujo, pintura y crítica del arte en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Colima en los años 2010-2011. También ha sido jurado en diversos concursos y certámenes de artes plásticas y artes escénicas, tanto a nivel nacional como internacional. Ha participado en el diseño de escenografía y vestuario de gran cantidad de obras de teatro desde 1968 y formó parte del grupo Marcarones, con quienes realiza presentaciones por distintos estados del país y Cuba. En 1975 obtiene el Premio Nacional de Nuevos
de nuevos valores en dibujo y pintura organizado por el Salón de la Plástica Mexicana y con ello ingresa al salón como miembro activo. En 1982 es seleccionado como representante de México en la exposición pictórica celebrada en París, organizada por la Asociación Internacional de Artes Plásticas en el marco de la celebración del 40 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y desde 1996 coordina el inicio de la colección La Mano de Dios, realizada técnicamente en el taller de encuadernación, serigrafía y grabado hecho a mano, cuyo primer número, Esquema para una Oda Tropical de Carlos Pellicer, a 100 años de su nacimiento y con ilustraciones de Alfredo Salce. En el mismo año trabaja en la creación y coordinación del Centro Nacional de Formación y Producción de Artes Gráficas La Parota en Colima, que depende del Centro Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura de Colima. Fue jefe del Departamento de Artes Plásticas de la Casa de Cultura de Morelia y también director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. En 1992 fue coordinador general del Corredor Nacional de la Gráfica, en el que se muestra la producción gráfica de México en los últimos 100 años, misma que se exhibió en 28 estados de la República. También otorga asesoría técnica en el montaje e instalación del Centro de Formación y Producción Gráfica del Instituto Zacatecano de Cultura, en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. En el 2001 obtiene la dirección del proyecto Goya Posada en el Instituto de México en España. Y en el 2002-2004 fue nombrado director general del Instituto Michoacano de Cultura y durante dicha gestión promueve la creación del Centro de Formación y Producción Gráfica en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, Michoacán, el cual fue inaugurado el 15 de febrero del 2003 con la presencia de José Luis Cuevas, Ismael Guardado, Francisco Guaso y Miguel Rincón. En el 2008 funda el taller de ediciones El Cuajiote, especializado en técnicas tradicionales de grabado y litografía en la ciudad de Colima. Y en el 2016 es nombrado asesor del gobernador del estado de Michoacán en asuntos relacionados con la cultura de Michoacán y México. Bueno, también ha participado, se ha relacionado en el montaje de exposiciones, ha ilustrado libros y a la fecha ha realizado 14 exposiciones individuales y 77 exposiciones colectivas nacionales y también en España, Polonia, Francia, Japón, Cuba, Chile, Argentina y Estados Unidos. Y bueno, disculpen si fue mucho, pero es que sí es mucho, maestro. Muy vasto. Lo tenía que mencionar todo. Muy vasto su trayectoria. Maestro, Sí. Platíquenos cómo es que inicia este gran trayectoria, este gran recorrido por las artes. ¿Cómo es que se relacionó? ¿Cómo inició? ¿Dónde empezó ese gusanito del arte? Sí, cómo no, fue algo, diría, casual. Después del interés personal que uno va descubriendo cuando es niño, cuando es adolescente, una inclinación directa por el deseo y la manera de disfrutar el dibujo. Casualmente, después de haber estado enfermo una buena temporada de manera grave a los 13 años de edad, el médico que me atendió durante todo ese tiempo me presentó casualmente también con don Jesús Guerrero Galván. Yo le hice un cuadro al doctor un poco agradeciéndole aquella atención que había tenido conmigo durante más de un año y él le enseñó este cuadro a don Jesús Guerrero Galván. Y don Jesús le manifestó interés por mi trabajo, por conocerme. Y un día la sorpresa fue que en la vecindad de nosotros, donde vivíamos en la Ciudad de México, en la colonia Santa Julia, tocaron a la puerta. Y era un señor de guante blanco, un chofer, con el doctor que me había atendido, que nunca había ido a casa, y su compadre que se presentó muy amablemente. Mi madre corrió por unos refrescos a la tienda y platicando, el doctor le pidió a mi madre que le enseñara al maestro Guerrero Galván, porque era Guerrero Galván el que iba, que le enseñara una buena cantidad de apuntes y dibujos que yo tenía ahí. Y don Jesús fue tan gentil que me estimuló, quitaba uno
y separaba el otro, quitaba uno y separaba el otro. Y de los dibujos que separó, dijo, estos son buenos trabajos, los otros olvídalos, pero es por aquí donde tienes que comenzar. Y me hizo explicaciones muy claras a propósito del dibujo, de cierta clase de proporción que yo debía considerar una vez que estaba dibujando, y me invitó a trabajar a su casa. Pero él vivía muy lejos, entonces yo vivía en Santa Julia y él vivía en Tizapán, lo que es la unidad de Independencia hoy en la Ciudad de México, es atravesar la ciudad por completo. Pero la gentileza de don Jesús era tal que mandó a su chofer todos los días a una hora determinada hasta la puerta de mi casa y me regresaban hasta la puerta de mi casa, porque la distancia era muy grande y todos ellos consideraron que era peligroso movernos de un lado a otro de la ciudad. Y tomé clases en su casa, en su estudio, pues por más de 2 años en la casa, en el estudio de don Jesús Guerrero Galván, hasta que ellos perdieron su casa al abrirse la obra o al iniciarse la obra del anillo periférico. Es decir, el anillo periférico que pasaba por donde estaba su casa, pues demolieron su casa, la expropiaron y él se fue a vivir a Cuernavaca. Yo no volví a verlo hasta después de su muerte, supe de su familia, pero gracias a él pude en su taller escuchar nombres de gente muy conocida, de gente que hoy reconozco y lamento no haber tenido oportunidad de platicar con ellos a la altura que ellos lo hacían, desde luego, pero gente muy famosa, gente muy seria, gente muy importante, y para mí eso era un estímulo muy grande, era como una luz en el horizonte que de alguna manera estimulaba mi interés por seguir dibujando. Cuando él se fue a Cuernavaca, pues yo me recluí en mi casa, en un rincón de la recámara donde dormíamos, puse una mesa de trabajo y me puse a dibujar ahí. Hasta que se vinieron mejores tiempos, pero nunca dejé de hacerlo. Fuimos a dar después de eso a Iztapalapa. Iztapalapa, es decir, de una colonia difícil a otra colonia más difícil. En Iztapalapa encontré otra clase de estímulos. Habían pasado varios años y me encontraba yo dirigiendo con otros 2 compañeros un grupo cultural y deportivo que fundamos en Iztapalapa y organizábamos exposiciones importantes, conciertos de música, recitales de poesía, presentaciones de libro, obras de teatro, con ayuda de la comunidad, la gente de los locatorios de los mercados, en fin, apoyaban con dinero aquello. Recuerdo con mucho gusto haber participado, gracias a ese grupo de cultura, en la última vuelta ciclista de la Ciudad de México, cosa que por ahí guardo todavía algunos apuntes, algunas hojas de periódico relativas a eso. La última vuelta ciclista que se hizo en la Ciudad de México traía a deportistas internacionales y era un evento deportivo muy importante, muy, muy importante. Pues la última vuelta la patrocinamos nosotros para los deportistas de Iztapalapa, gracias a la participación de la comunidad. Y allí mismo, ya era el año 1966, yo hice mi primera exposición individual en una galería que abrimos en la delegación de Iztapalapa. Allí comenzó todo. Y de pronto, invitando gente, invitando grupos a trabajar ahí, a hacer eventos culturales, yo me enganché en uno de ellos, que era el que más me gustaba. Iba como oyente primero a la carrera de teatro a la universidad y después a la carrera de letras. Ahí se pasaron desde 1964 hasta 68, pero yo me puse a formar parte de uno de esos grupos que trabajaban con nosotros en la promoción en Iztapalapa. El grupo Mascarones fue un grupo importante de poesía coral en aquellos años, previo al movimiento estudiantil de 68, hacíamos trabajo también político desde el punto de vista artístico en muchas partes del país, en muchos lugares. Teníamos nuestras retribuciones y nuestros castigos, desde luego, como era natural, pero me tocó aprender muchas cosas con ellos. Estudiar teatro, por ejemplo, bajo la dirección del maestro Antonio López Mancera y tomar clases de escenografía en el mismísimo Palacio de Bellas Artes. En el foro del Palacio de Bellas Artes daba su clase y yo era tan afortunado que me podía subir a los telares y andar arriba en toda la mecánica teatral, aprendiendo a mover aquella maquinaria maravillosa y ensayando obras de teatro allí mismo, porque el maestro López Mancera no tenía oportunidad de ir, según sus horarios, hasta la UNAM,
Entonces nos daba la clase en el Palacio de Bellas Artes. Conocimos a mucha otra gente ahí, actores, directores de teatro, intelectuales de la época y del gremio. Sergio Magaña, michoacano, por cierto, importante dramaturgo michoacano, a quien yo conocí desde a muchos artistas, a mucha gente. Y luego en la universidad participar como miembro activo de las actividades teatrales que hacíamos en la facultad, con compañeros de la talla de Luis de Tavira, fuimos compañeros de la carrera, Marta Luna, Félida Medina, que acaba de morir hace poco, escenógrafa, José Luis Ortiz y algunos otros, Enrique Ballester, dramaturgo, que ya falleció también, éramos compañeros en la universidad. Y teníamos de manera muy cercana comprometida una actividad en comunidad. Enrique Ballester, por ejemplo, escribió de mi primera exposición comercial, si se le puede llamar así, porque fue la única comercial, escribió una obra de teatro en la presentación de la exposición. Escribió un catálogo en que los cuadros eran personajes de la obra de teatro. Era muy estimulante, era un trabajo muy bello que me hizo perder muchas oportunidades en el caso de una vida, de la vida de un muchacho, vamos a llamar normal, pues, que va a la prepa, que va a la universidad, tiene su chamba, etc. Era algo completamente distinto y peleaba por ello y sigo peleando por ello. Maestro, sin duda, en aquellos años le tocó pues vivir muchas experiencias, como ya nos está comentando, conocer gente muy interesante y seguro que sí, fue como una esponja usted en aquel entonces. A mí me da curiosidad, ¿cómo, cómo anduvo como de la mano con ambas partes, ¿no? La dramaturgia, el teatro, pero también las artes visuales y pues el grabado también, ¿no? Que es como lo que hemos visto hasta ahora, que es como un tema muy relevante en su carrera. ¿Cómo pasó Algo de que no un he lado a otro? Mi formación real en términos profesionales fue con escritores. Yo tomaba clases en la facultad con Juan José Arreola, que era un extraordinario amigo y un gran maestro, con Pepe Revueltas, que también es un artista y un escritor importantísimo. En las clases de teatro, pues Juan Carlos Solórzano, que nos daba clases de literatura dramática comparada, por ejemplo, Enrique Ruelas, que nos daba clases de actuación, y mucha gente de la época, Héctor Mendoza, Luisa Josefina Hernández, gente de una época que efectivamente fue muy fructífera para este país. Mi desarrollo fue con ellos, fue con los escritores. Gracias a Arreola y a los grupos de teatro conocí a poetas, fundamentalmente a Sabines, a Efraín Huerta, a muchos, Alejandro Aura, Andrés González Pajés, mucha gente con la cual a mí me tocó convivir diariamente y hacer trabajo profesional con ellos diariamente y aprender todo lo que tenía yo que aprender hasta considerarme profesional, que todavía no lo consigo del todo. Fueron años difíciles en el sentido político, porque bueno, se nos vino encima el movimiento de 68, que nos separó a todos, nos desbalagó a todos. Me tocó vivir todo el movimiento, desde el primer día hasta el último, hasta el momento en que nos sentíamos perseguidos, hasta el momento en que no encontrábamos lugar a donde ponernos a platicar con nadie, porque todos los espacios culturales, las escuelas estaban cerradas, los espacios culturales también, pero gracias a la inteligencia, diría yo, a la previsión de Alejandro Aura, que era subdirector de la Casa del Lago de la UNAM en la Ciudad de México, él, antes del cierre de la universidad, antes de que todo el mundo cerrara, cerró él sin avisar. Y nos fuimos encima suyo, todos en contra. ¿Por qué cierras la Casa del Lago si es una parte importantísima de la vida cultural de los jóvenes todo el tiempo? Pero él era más agudo en sus apreciaciones. Él percibió perfectamente que estaba por tomarse la ciudad universitaria, cerrar todos los espacios, y cuando esto sucedió, él abrió la Casa del Lago. Es decir, cuando todo estaba cerrado, él pudo abrir y pudimos comenzar a reunirnos, todos aquellos que habíamos estado desbalagados después del 2 de octubre, que fue, aparte de doloroso, fue una lección terrible para cada uno de nosotros, misma que asimilamos cada uno de manera distinta. Yo me sentía
no solo perseguido, me sentía observado, me sentía escondido, es decir, una paranoia que era indefinible en aquel momento y hoy la recuerdo con una tristeza personal, pero también con una gran claridad porque sé exactamente qué pasó y los efectos que hizo en mi trabajo personal y en mi apreciación de lo que hoy es mi vida y el futuro. Sí, maestro. Y bueno, evidentemente, bueno, ustedes vivieron todo ese movimiento bastante, eh, pues álgido en ese momento, lo vivieron eh, pues de frente prácticamente, lo, pues lo vivenciaron todas las generaciones. Pero, maestro, efectivamente la pregunta de Irene es interesante en el sentido de que, bueno, usted inició sus estudios en teatro y en poesía, en letras españolas, pero ¿en qué momento regresa usted a las artes plásticas? Porque, ¿cómo se da esa transición o cómo se da? Porque inicia precisamente, de hecho usted antes era dibujante. Nunca dejé de dibujar, nunca dejé de hacerlo. De hecho, mantener mi actividad, transportarme, vivir en ese ritmo de trabajo era muy difícil, porque pues no éramos una familia que tuviera posibilidades económicas de ninguna manera, éramos mi madre solamente, y un hermano, nada más los tres, mi hermano no vivía con nosotros, estaba internado, y era una vida difícil económicamente hablando, entonces era muy, ¿qué le digo? Tenía yo que recurrir a muchas cosas. Por ejemplo, nunca dejé de dibujar y los días domingos yo iba, gracias a una amistad que tuve, que era un gerente de un hotel, del Hotel Majestic en la Ciudad de México, yo dibujaba los sábados y los domingos en la mañana retratos de los huéspedes a la hora de desayunar, retratitos rápidos de a 5 pesos y cosas de esas. Y de eso mantenía mis estudios, pero nunca dejé de dibujar. En alguna ocasión, la primera ocasión que me atreví a hacer esto, don Justino Fernández, que había sido mi maestro en la Universidad de Arte Contemporáneo precisamente, y en ese tiempo era director del Instituto de Investigaciones Estéticas, me invitó a su cátedra, me invitó a su clase. Y tuvimos una relación muy lejana, pero también muy cercana en términos de cómo le va. Me reconocía y yo le respetaba mucho. Un día me casé, como todo mundo, y resulta que fui el primer día, regresando de mi viaje de luna de miel, a la universidad a tocarle la puerta a don Justino Fernández, a pedirle ayuda porque yo quería dibujar. Me llevé muchos dibujos debajo del brazo, pero muchos textos también debajo del brazo. Y entonces, textos integrados a los dibujos. Y él muy amablemente, muy generoso fue don Justino Fernández, me dijo, véngase la próxima semana, le prometo que voy a platicar con usted de estas cosas. Y me fui, pero puntualito, llegué a la semana y me estaba esperando, me invitó a un café y me hizo ver muchas cosas, pero al final se despidió de mí y me dijo, ¿sabe qué? Tiene que tomar una decisión. Si lo que quiere escribir, mejor lo dibuja, o si lo que dibuja, mejor lo escribe. Y entonces me metió en un atolladero terrible del cual no he podido salir. Nunca he podido salir de ello porque las dos cosas las hago con un enorme placer y con una enorme urgencia y una, ¿qué diría? Más que una urgencia, una necesidad vital. Lo mismo puedo escribir todos los días, no paro de hacer, todos los días escribo una página por lo menos, de distintos temas, de distintas cosas, todas personales, desde luego. Creo que nadie puede escribir nada que no le sea personal, entre otras cosas. Pero también dibujo, integro las cosas de una y otra manera. Hubo una de las últimas exposiciones individuales que hice, se llamó De las cosas que en el mundo había. Y fue una exposición múltiple con más de 1000 dibujos en los cuales se integraban los textos. Varios de esos dibujos son los que yo les envié a ustedes hace unos días, que fueron expuestos en esta muestra. Y aquí haría una corrección. Al principio decía Eric que habían sido 17 exposiciones individuales. No, hasta la fecha van 49 exposiciones individuales y más de 114 colectivas en distintas partes del país y del mundo. No tengo contacto comercial con ninguna galería, no tengo un marchand que me alimente económicamente la producción, porque me dedico a encuadernar libros antiguos, me dedico a hacer cosas
que me ayudan económicamente y puedo sostener todo este trabajo gracias a ello. He tenido oportunidad de hacer trabajo oficial, diría, gubernamental, desde 1980, cuando fue gobernador el ingeniero Cárdenas, que me invitó a ser director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, en donde estuve casi 9 años, hasta el siguiente gobierno que lo dejé, y posteriormente en Colima, como director del taller de gráfica La Parota, que fue una idea del maestro Juan Carlos Reyes Garza, historiador y pintor en su inicio, que era su director en la Secretaría de Cultura de Colima. Yo solicité una exposición allí porque sabía que estaban haciendo cosas importantes, cosas interesantes, y tuvimos una charla muy seria, muy completa, al grado que nos fuimos a comer juntos, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a vivir a Colima? Vente a vivir, vente tu taller acá. Tenemos nosotros intención de hacer una escuela de grabado en Colima, una escuela de artes plásticas, de artes gráficas, y pues necesitamos ayuda, te traes tus talleres por acá. Yo tenía mis talleres de serigrafía, de grabado, de cuadernación. Dije, bueno, pues me traslado para allá. La vida es generosa en términos generales. Yo tengo mi hijo José, que padece parálisis cerebral desde su nacimiento. Él tiene 38 años ahora. Casi a punto de terminar su carrera de administración, lo dejó y ahora se dedica a estudiar y a escribir y estar atento a sus intereses personales aquí en casa. Pero él no podía estar en Morelia en ese tiempo, porque era una ciudad de alguna manera en el centro muy fresca, muy húmeda, digamos, y no era conveniente para su estado físico. Digo que la vida es generosa porque en ese momento se presenta la oportunidad de Colima que yo comentaba hace un momento, y me veo en la necesidad de plantearme con toda seriedad la posibilidad de trasladarme a Colima gracias al clima cerca del mar. Saúl Juárez, que era director o coordinador del Centro Nacional de las Artes, se enteró de este proyecto y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito irme a Colima. ¿Qué vas a hacer a Colima? Me dijo, ¿estás bien en Morelia? Dije, no, necesito irme por José, por el mar, está cerca del mar. Y necesito saber en el Centro Nacional de las Artes quién es el funcionario que va a autorizar un 50%, de hecho, prometido y autorizado por el presidente del Consejo a la Secretaría de Cultura de Colima para un proyecto de enseñanza sobre el grabado en una escuela. Dijo, no sé, eso se les rechazó porque no depende académicamente de nosotros todavía. Si modificas el proyecto, si hacemos un nuevo proyecto, en 20 días te vas a Colima. Entonces, gracias al apoyo de él, del secretario de Cultura, del subdirector de Cultura de Colima, etcétera, etcétera, yo en 20 días estaba con mis maletas en Colima. Se fueron con nosotros 3 empleados, 3 compañeras de aquí del estado, que se regresaron rápidamente porque no aguantaron el calor, y fundamos La Parota. La Parota es un proyecto extraordinario, yo creo que no se ha repetido en ningún lado. Perdón que lo diga yo mismo, pero La Parota comenzó siendo un taller de producción, al cual asistirían jóvenes, 2 jóvenes cada mes de cada uno de los 9 estados del centro occidente. Es decir, acordar con los directores de cada instituto de cultura o secretaría o coordinación de cultura la presencia de 2 de sus artistas jóvenes que pudieran ser beneficiados con este proyecto. El Estado de cada uno de ellos pagaba el transporte. Nosotros en Colima pagábamos el servicio técnico, el material y el trabajo enseñanza. Y venía cada vez un maestro de importancia mayúscula a dar la clase cada mes. El primero y más generoso de todos fue José Luis Cuevas, que llegó puntual, se puso a producir sus cosas y a enseñarles a los compañeros, 18 compañeros que llevan cada mes, con sus técnicas, con sus procedimientos, con su punto de vista a propósito del resultado que podía darles el trabajo. Y fue una enseñanza, diría, no solo motivacional, fue emergente, porque en aquel tiempo no había talleres de grabado en el país. Ya habíamos platicado con Manuel Fernández, con Toledo,
con José Luis Cuevas, con Felipe Ehrenberg, con muchos artistas que yo conocía desde hace mucho tiempo, la necesidad de revitalizar la producción gráfica en México. De manera tal que todo esto era una coincidencia feliz porque se reunían muchos elementos que hacían posible pensar en un proyecto de este tamaño. Perdón que lo interrumpa, maestro. En orden. Perdón, es que está muy interesante el tema y tengo necesidad de preguntarle acerca de cómo fue la experiencia administrativa en ese sentido, porque pues ahorita nos está platicando todo lo de la producción y así, pero pues es un espacio pues público, institucional, si se puede decir también, que ya es otra historia, ¿no? ¿Qué nos puede contar de esa parte? Diría que no se ha repetido, decía que no se ha repetido este esquema por lo siguiente. Cada instituto de cultura se hacía responsable durante los 12 meses del año de la presencia de sus alumnos, de sus 2 convocados, cada uno. Los 9 estados ponían cada uno dos artistas jóvenes de preferencia, que tenían como condición regresar a su casa, regresar a su ciudad, a dar clases de lo que habían aprendido con esta gente en Colima. Lo administrativo fue muy sencillo, porque el Centro Nacional de las Artes, por ejemplo, pagaba el material y el sueldo del maestro que iba cada mes. El Instituto de Cultura de Querétaro, por decir algo, pagaba el pasaje y la alimentación de sus alumnos. Y Colima ponía el servicio técnico, los impresores, la maquinaria, el servicio técnico, que pudiera ser posible que el trabajo de todos ellos se llevara a cabo sin ninguna interrupción. Es decir, el presupuesto administrativamente se repartía en 3 partes. Nunca hubo una queja de nadie, porque los jóvenes llegaban a poner sus talleres en el caso de que les fuera posible. Pero en ese tiempo no había ni talleres, ni los artistas hasta ese momento tenían dinero para poner su propio taller. Eso era un garbanzo de a libra, digamos. Y talleres de producción en el país tampoco había muchos. Entonces era necesario encontrar sitios de producción en los cuales los artistas que no tenían estas posibilidades pudieran producir su obra y generar una actividad profesional que les permitiera incorporarse ya fuera al mercado comercial a través de las galerías o al mercado artístico a través de los museos y las promociones culturales de los estados, etcétera, o de carácter individual. Yo creo que fue un esquema tan simple, tan sencillo, que no permitió ningún error. La Parota creo que ahora trabaja de manera diferente, ya tiene 27 años o 28 años, más o menos. Es decir, ha durado mucho tiempo, justo porque el trabajo que se hizo sustenta mucho la actividad que se hace hoy. Fueron todos los artistas de México a dar clases allí, empezando, como decía yo, por José Luis Cuevas. Estuvo Rafael Cepeda, que era maestro de San Carlos, estuvo Felipe Ehrenberg, estuvieron muchos artistas, Vladi, como dibujante, como grabador, mucha gente estuvo ahí. Maestro Juan Soriano, mucha gente que fue a dar su clase, estaban una semana ellos, daban su clase, los jóvenes se regresaban esa semana y al mes estaban los mismos jóvenes dando cuenta. De manera que al año tenían 12 experiencias o 12 presencias, 12 formas de aprender distintos, 12 procedimientos con distintos artistas. Y nunca falló, nunca falló. Se hicieron carpetas de producción que los artistas que iban invitados como maestros producían grabado a la par de sus alumnos y se hacían carpetas que se repartían entre las instituciones que habían participado en ello y de esa manera retribuíamos el gasto entre todos. Y fue una experiencia feliz, desde mi punto de vista, muy importante y muy aleccionadora. Yo quise repetir ese esquema aquí en Morelia, pero no aquí, las condiciones son otras muy diferentes. El taller de Pátzcuaro es un taller que yo creo que tiene el potencial más alto de todo el país, por la cantidad de maquinaria y el potencial de producción que tiene. Hay esquemas distintos que se rigen de otra manera, pero aquel de Colima fue ejemplar y fue maravilloso. Eso nos llevó a España, nos llevó a programar aquello del Goya Posada que decían ustedes hace un rato, a idear la posibilidad de llevar, junto con la producción de 100 años de grabado en México, más de 3,000 grabados que representaban esos 100 años, que se dividió en 30 partes, en 28 partes la exposición, y se inauguraba simultáneamente el mismo día en 28 estados diferentes, hasta que el circuito fue completo.
Y nos fuimos a España, y nos fuimos a España a llevar la exposición, pero además una selección de toda esa exposición y a proponerle al gobierno español, a través desde la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, la posibilidad de hacer un intercambio, llevar a Posada y traer a Goya. Al mismo tiempo, para culminar esta experiencia del Corredor de Gráfica Nacional. Perdón, ya me fui muy largo. Ahora les Maestro, toca. Maestro, si me permite, quisiera preguntarle si nos pudiera platicar un poquito, porque, bueno, la gente que nos está viendo, o los que saben, sí entienden lo que es la gráfica, pero quisiera explicarnos para la gente que no entendemos qué es gráfica, qué es exactamente la gráfica. Tenemos la idea de que cuando hablan de gráfica, cuando hablan de pintura, pues nos imaginamos un cuadro, ¿no? Pero la gráfica es algo especial. ¿Por qué no nos platica un poquito de eso? ¿Y por qué es tan importante la gráfica en México? Es una disciplina que nos representa internacionalmente. La cultura de México no puede existir sin el trabajo gráfico de su historia, que está integrado en su historia. Podríamos empezar a hablar de lo gráfico desde la prehispania, pero me quedaría más en el mundo contemporáneo. Es decir, ¿a qué hora suponemos que Guadalupe Posada iba a hacer una exposición? En algún momento vinieron al Instituto de Cultura a ofrecerme una exposición de grabados de Posada, según esto enmarcados porque él mismo los había expuesto. Y tenían aún la huella de las pegaduras, etcétera, etcétera. Y yo la rechacé inmediatamente. Y me decían, ¿por qué la rechazas? Y llamó el gobernador, y dijo, oye, ¿por qué rechazas esto? Pues porque no es original. Posada nunca pensó en exponer, por favor. Sí, eso, Posada pensaba en publicar, pensaba en difundir, pensaba en multiplicar las imágenes, pensaba en hacerlas más cercanas al paso común de la gente en la calle. Hacía ilustraba novenarios, cancioneros, recetarios de cocina, hacía mofa de la cultura política de aquel momento y así surgieron sus calaveras. Pero ¿qué es la gráfica? La gráfica es un sistema de impresión que sirve para multiplicar en n cantidad de veces un original y ser firmado como si fuera el original, con una calidad idéntica que permita que la impresión se le estime como tal. Hay una gran tradición del grabado en México, pero la tradición del grabado moderno refiere de Posada a la fecha. Posada fue un extraordinario grabador, pero no fue un artista grabador profesional. Él resultó ser un artista y no le importaba ser artista, le importaba grabar, le importaba multiplicar las imágenes, ilustrar la vida diaria del mercado, ilustraba los asesinatos de la colonia, ilustraba al zoológico que había escapado un tigre, un elefante, que habían matado a fulanita de tal a puñaladas en su casa, en la vecindad de X, etcétera, etcétera. Era la vida cotidiana en una ciudad que comenzaba a vivir la vida moderna, que comenzaba a vivir aquello que ya no era la provincia mexicana, aquello que ya era la vida de todos en un centro cultural como la Ciudad de México, en donde había toda clase de personas del interior del país. O sea, una gran cantidad de puntos de vista y formas de vida que tenían que ver con lo que ahora se compartía en la Ciudad de México. Todos éramos provincianos. Yo era provinciano y en la colonia donde yo vivía todos éramos provincianos. Es algo, la Ciudad de México está nutrida de eso, de todo aquello que compartimos por las enseñanzas que hemos aprendido lejos. Y la gráfica es esa multiplicación de imágenes que nos permite, además de todo, adquirir económicamente un grabado mucho más barato, obviamente, que un original. Es reproducir la imagen n veces para beneficio de la propia imagen y de la repartición, de la complementación, de la multiplicación. Es decir, tener un grabado original, tan es así que se firma como si fuera original. Hay quienes dicen que el grabado, los primeros 5 grabados o el primer tanto por ciento de grabados los debe imprimir el propio autor. Eso ya no se hace prácticamente. No dudo que haya gente que imprime con una enorme experiencia y gran sabiduría, pero hay talleres profesionales ya ahora. Los talleres se multiplicaron a partir de aquella época y hoy contamos, por ejemplo, en Michoacán, con una cantidad de muchachos grabadores extraordinarios que ahora trabajan en la universidad, en la Escuela Popular de Bellas Artes y salen con su carrera de grabadores. Lo que no hay son talleres, lo que no hay son galerías,
galerías suficientes, digo yo, talleres suficientes para que ellos puedan producir a su antojo, y no digo a su antojo de manera irresponsable, lo digo con toda la seriedad que requiere el hecho de dedicarse a ello profesionalmente. Es algo necesario que se haga. Yo me sorprendo mucho cuando veo que egresan de la universidad una cantidad de muchachos cada semestre, como artistas gráficos o plásticos, o pintores o escultores, y también de la Escuela Popular de Bellas Artes. Y cada año son más, y más, y más, y los espacios son los mismos. Los espacios siguen siendo los mismos, y no hay una multiplicación de espacios como lo requerirían estas necesidades. Tan es así que hoy día los pocos espacios que hay, obviamente están copados, por eso propicia un enviciamiento del uso de los espacios. Hay quienes incluso pretenden, con apoyos oficiales, etcétera, etcétera, tener cierta preferencia para el uso de los espacios. Yo no sé si sea conveniente hablar de esto en este momento, o en este programa, o con ustedes, díganme con toda franqueza, pero yo, por ejemplo, creo que con 2 teatros en la ciudad no es posible tener a tantos artistas, actores, bailarines, necesitados de exponer y levantar el telón cada rato, ¿verdad? Es algo que es necesario observar. ¿Cuántas galerías comerciales hay en la ciudad? Y no hay galerías comerciales. Hay gente que por su cuenta vende, a veces en la cajuela del coche, vende la obra de algunos artistas. ¿Por qué? Porque han conseguido apalabrarse adecuadamente unos y otros. Pero la mayor parte de los muchachos no tienen dónde exponer. No hay mercado. Y esas cosas son necesarias observarlas desde lo más alto del poder hasta lo más sencillo de la necesidad. ¿Sí? ¿Cómo proporcionar estas necesidades para que sea posible tanto la producción como la difusión? Yo entiendo que la difusión de los artistas jóvenes hoy día, de los más destacados, requiere no solamente que expongan, requiere que se difunda su obra fuera del Estado, fuera del país, si es necesario, y tener sustento para ello con avales que tengan la capacidad moral y la autoridad para poderlo decidir. Eso es algo que tampoco tenemos. En el Museo de Arte Contemporáneo, en aquellos años, yo presumo, perdón que lo diga, teníamos un consejo selectivo para las exposiciones, los calendarios de exposiciones, que eran verdaderas discusiones sobre la importancia de la obra, que teníamos formada en gran cantidad de expedientes y solicitudes de exposición. Pero teníamos al mejor consejo que ha habido. Yo dudo que haya un consejo actualmente como aquel que fue en los años 80. Era miembro del jurado la doctora Teresa del Conde, que era directora de Artes Plásticas del INBA, Manuel Felgueres, que era un artista reconocido y director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Jorge Alberto Manrique, que era el director de la institución, y teníamos 5 gentes que eran de primer nivel internacional, que eran los que venían a calificar las solicitudes de las exposiciones. Y fue una época extraordinaria del museo también, pero ya tenía antecedentes, había antecedentes importantes de un interés por el trabajo plástico que se había manejado desde el gobierno anterior. El Museo de Arte Contemporáneo era algo así como la subdirección de asuntos culturales y turísticos del gobierno del Estado. Ahí había, como en la Casa de la Cultura hoy, un departamento de teatro, uno de danza, uno de música, uno de artes plásticas, y quien realmente mantenía aquello vivo era Alejandro Delgado, por ejemplo, que es un artista capital del Estado y es una piedra angular en serio que nadie ha tomado en serio y que deberíamos considerar con toda propiedad su presencia desde el punto de vista artístico, no desde el punto de vista político, que ese es el gran error de esta ciudad y de este Estado, ¿no? La importancia de la obra tiene que ver con la importancia de la política que se presume comulga con el artista en turno. Y yo creo que no es así. La obra de arte por sí sola se mantiene. La obra de arte es la vida diaria de unos y de otros. No tiene que ver con ninguna preferencia, tiene que ver únicamente con la capacidad técnica y el oficio manual que cada quien alcanza después de la práctica extensa y tan larga como es una carrera artística. Independientemente de si les va bien o si les va mal, la calidad artística está o no está. Es algo que no tiene competencia. Es decir, hay obra de arte o no hay obra de arte,
punto. No hay otra cosa. Lo importante no es la cantidad tampoco, es la calidad del trabajo. Yo decía cuando me puse a dibujar aquellos 1000 dibujos más de la exposición esta, que se llamó De las cosas que en el mundo había, ¿de qué puedo hablar con un tema tan amplio como eso? Y llegué a la conclusión de que lo que tenía que hablar era de lo que yo no tenía, más que de lo que sí tenía y podía ver, de lo que no podía ver, ni tenía en la mano, que eso era lo que más importante complementaba lo otro. Era como la verdad junto a la mentira, que no existen la una sin la otra, o como el bien contra el mal, que tampoco están presentes el uno sin el otro. Yo creo que eso era todo. ¿Qué me faltaba? Pues eso era lo que el mundo tenía. Lo que el mundo, yo me imaginaba que el mundo tenía, y por lo tanto tenía existencia, y me puse a hacerlo. Yo creo que es algo que tiene que ver con un impulso personal con una forma, y lo voy a decir con todas sus letras y con todo respeto, es la única forma que uno tiene de no decirse mentiras a sí mismo. El trabajo artístico es una manera de enfrentarse a la verdad, de enfrentarse al espejo. Cuando estás trabajando no te puedes esconder de nada. Tan es así que cuando uno va a solicitar al banco el empleo al banco, te piden hacer un examen de conocimientos generales, por decir algo, y de examen psicológico. Y el examen psicológico es más importante que el otro, porque para el otro te puedes capacitar, para el examen psicológico no, porque ese sí eres tú. Y entonces te ponen a dibujar una bicicleta o una pareja y te adivinan cómo vives, qué piensas, y te rechazan por eso o te aceptan por eso. Es decir, estamos frente a un momento en el cual decirnos la verdad a nosotros mismos no es más que reconocernos en ella. No tiene otra salida. Decía don Efraín Huerta, con quien tuve una enorme amistad y fue un hermano mayor enorme. Decía, hermanito, lo que no tiene remedio, lo único que no tiene remedio es lo que se ha vivido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Perdón. Ahora les toca a ustedes. Maestro, yo hace ratito que estaba platicando sobre la parota, me entró pues curiosidad más o menos para que nos diga, según su experiencia, según todo lo que le ha tocado vivir tanto en la parota también como en el taller del jesuita, ¿cuáles son como las cosas que pueden hacer que un taller de gráfica como tal pueda permanecer vivo el tiempo que sea necesario? Porque pues una cosa es que un artista individual pues tenga su tórculo y tenga su espacio individual, y otra es el taller comunitario, ¿no? Que suele ser el que termina como más peleado entre sus miembros. Entonces, yo, por ejemplo, sí me ha tocado tener como esa duda, ¿no? De, bueno, ¿qué se tiene que hacer para lograr que un taller colectivo fructifique por un tiempo, ¿no? Que no tenga que morir en 6 meses, que pueda durar más tiempo. ¿Usted qué nos puede aconsejar? Maestro, déjeme decirle, maestro, lo que pasa es que Ireri es gráfica, déjeme decirle. Ireri es artista gráfica, así que por eso le hace esa pregunta. Adelante, maestro, adelante. Es algo sencillo y muy complicado, Ireri. Se necesitan dos cosas. Una, reconocerse en la necesidad de tener un centro de producción ante la ausencia de otros centros de producción. Primero, es decir, que tenga un sentido tener el taller. Un taller público, un taller de todos, digamos, con todo y que parezca una mentira. El taller de gráfica tiene que tener un proyecto de producción. Un proyecto de producción que tiene que ver no solamente con la práctica, sino con la enseñanza, con la maduración de las técnicas, con el perfeccionamiento de las técnicas y el conocimiento. Pero ¿sabes con qué tiene más que ver? Con el destino de la obra. Es decir, ¿qué va a pasar con 50 copias de un grabado de fulano de tal? Vamos a poner, por ejemplo, con todo el respeto, ¿cómo se llama este muchacho que es tan... Janitzio Rangel, que es un extraordinario grabador y un artista
de lo más importante que tiene el país, del Estado en este momento. Es decir, ¿qué hace Janitzio si no tiene una galería, si no tiene un mercado vivo a su disposición y tiene 50 grabados en la mano, firmados, y no tiene quien se los compre? ¿A quién se los va a vender? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿En dónde los va a colocar? Si no hay forma, si el Estado o quien dirige el taller no tiene idea de cómo repartir esta obra, es muy difícil mantenerlo vivo, porque entonces solamente está sujeto a la disposición o al gusto, a la preferencia de quien lo dirige hacia determinada cantidad de personas o de gentes, de artistas. Yo creo que se trata de todos, no solamente de unos. Se trata de todos los que puedan trabajar y de todos los que podamos promover, porque el arte gráfico se tiene que promover y multiplicar, lo mismo que se hace en copias múltiples. Es decir, si un muchacho no tiene más que el taller de Páscuaro, y el taller de Páscuaro, por decir algo, dice, ¿sabes qué? Te traes el papel, man. Tú traes el papel. Depende de cuántas copias quieras hacer. Y si nos ponemos a ver el costo de un papel barato, que es el papel Liberón, que no es tan barato, cuesta 260 pesos cada hoja de papel, ¿sí? ¿Cómo lo va a multiplicar? Va a ser 50 copias, vamos a decir que el papel lo va a dividir en 4 partes, va a ser 50 copias. Ya hizo una inversión de papel, ya hizo una inversión de tiempo y tintas y esfuerzo de trabajo. Pero ¿qué va a pasar cuando la obra esté resuelta, cuando la obra esté hecha? El taller, si no le cobra, le va a pedir que le deje obra en el archivo al taller. En el archivo del taller, ¿sabes qué? Te dejo hacer tus 50 copias, pero a mí me dejas el 10%. O sea, 5 se quedan aquí. Y me las firmas y se quedan para el archivo del taller que promoverá a nivel de intercambio o como se programe en el propio taller de manera organizada y administrada. ¿Qué pasa con el taller cuando no observa qué hacer con la obra ni qué destino tiene la obra? No solamente el artista tiene que verlo. Durante mucho tiempo la gráfica en México fue bastante relegada. Decía yo al principio que en el caso de la gráfica no solamente no había talleres, no había alumnos en las carreras de la Esmeralda y San Carlos en aquel tiempo, antes de la Parota. La necesidad de revitalizar el trabajo general era lo más importante. ¿Qué es necesario en Morelia o en el Estado? Utilizar un taller como el del Jesuita para que todos los grabadores jóvenes puedan producir y con su obra pueda hacerse una difusión profesional de la gráfica del Estado en los mejores términos profesionales, dándoles así el respeto que merece cada uno, la consideración que deben tener desde el punto de vista profesional, y sí, echarlos al mar, órale, que vayan los grabados a jugar su suerte y que se defiendan gracias a su calidad. Si tienen un taller o una manera de vender sus 50 copias, qué maravilla, pero si no, ¿cuánto tiempo se va a tardar un joven en vender 50 copias? 50 grabados. Si difícilmente vendemos una, yo en Morelia, y perdón que me ponga como ejemplo, yo en Morelia tengo 8 años que no vendo una línea. Por eso me dedico a encuadernar, por eso me dedico a otras cosas, porque de otra manera es imposible. ¿Qué pasa? Que no hay mercado. Aquí no hay un mercado de artes plásticas, un mercado de arte. Existen 2 o 3 personas que se dedican a vender, pero en convenios muy específicos con los artistas y nada más. ¿Quiénes lo compran? Los funcionarios de gobierno, la gente que tiene posibilidad de adquirirlo, etcétera, etcétera. Pero que haya una difusión en donde podamos hablar de esto, como se hace en Oaxaca. En Oaxaca todos los días nos enteramos de qué pasa en las galerías, quiénes artistas están destacando por la importancia de su trabajo, dónde están. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, y no es una crítica, es un comentario respetuoso, todos los artistas que han obtenido el premio Heréndira. Pues yo me preocuparía por lo que están haciendo ahorita, porque esos son mis artistas. Sí, ¿qué están haciendo los que ya ganaron el premio Heréndira en pintura? ¿Por qué no seguimos el paso de estos jóvenes, de esta gente? ¿Por qué no enteramos a la gente de qué es lo que se tiene que hacer? ¿Por qué no hacemos por lo menos una colectiva
que profesionalmente se reciba de todos estos artistas en conjunto, en un solo lugar y en un solo día. A ver, y vamos a hablar de todos. Vamos a identificarnos con aquellos que nos toca identificar. Y vamos a darles el respeto que ya les dieron en un momento dado y que deberíamos mantenernos, sostenerlo. Es un asunto muy delicado. Las instituciones todas tienen una función que llevar a cabo. Yo no creo, y lo digo también con respeto, que haya un solo funcionario de cultura, de los que yo conozco o he conocido, que haya entrado a hacer su trabajo con la intención de fracasar. Eso no existe. Es decir, no puede llegar nadie a decir, yo me voy a equivocar, ya vine porque vengo a equivocarme, vengo a decir mentiras. Eso no es cierto. Si todo el mundo entra con la idea personal que tiene del asunto, pero nadie se ha fijado todavía en la idea que tienen los demás de ese asunto, los artistas en general. ¿Qué piensan de esa función? ¿Cómo acompasar el trabajo de una institución con el trabajo profesional al día? ¿Por qué yo no veo la obra de esos artistas que han sido premiados en los museos? Es algo importante, parece que no, pero como no lo escuchamos nunca, pues pareciera no tener importancia, pareciera no existir. Y las preocupaciones son otras, muy distintas, que no tienen que ver con las artes ni con la cultura, aunque la cultura sí tenga que ver con todo ello. Perdón, creo que ya me fui largo. No, Ay, nada de no. eso, maestro. Al contrario, muy enriquecedora la plática, la verdad. Pero fíjese que a mí me toca siempre ser el malo de la película. Yo soy el que tiene que decir que ya el programa ya se nos fue. Así que, maestro, de verdad, qué plática tan más a gusto, tan más sabroso el estarlo escuchando. Pero pues sí, efectivamente el tiempo ya voló. Y entonces, si usted me permite, déjeme comentarle, o más bien pedirle aquí a Irene, que nos haga favor con su melodiosa voz, que nos haga favor de hacerle esta entrega. Ay, maestro, pues sí, estamos aquí bien maravillados escuchándolo. Y bueno, de parte del equipo de Control Art, le haremos llegar de forma virtual este humilde reconocimiento por haber participado de manera exitosa en nuestro programa en línea como nuestro invitado especial. Y pues yo siento mucha pena porque el tiempo ya se nos terminó y la verdad es que toda la información y toda la experiencia que nos ha compartido hasta ahorita ha sido de verdad muy enriquecedora. Y no sé, tendremos que continuará otro capítulo próximamente para seguir platicando de sus experiencias, porque pues sí, se nos quedaron varios temitas por ahí en el tintero. Entonces, pues no me queda más que agradecerle de verdad profundamente su compañía esta noche. Por el contrario, yo se los agradezco a ustedes. No es frecuente tener esta oportunidad y eso yo sí lo agradezco de verdad. Son ustedes muy amables y me encuentro a sus órdenes y atento a cualquier cosa que ustedes decidan y prefieran, con todo gusto. Pues agradecemos muchísimo la participación del maestro Octavio, le mandamos un abrazo desde aquí y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que usted nos vaya compartiendo en lo sucesivo, las exposiciones o las actividades que usted vaya haciendo posteriormente, pues cuente con nosotros para estarlas difundiendo, porque bueno, la intención de este programa es precisamente eso, difundir el trabajo de los artistas, de nuestros artistas, de nuestro estado, también de los invitados, del arte. Eso es lo que buscamos en este programa. Pues muchas gracias, gracias de verdad. Reciban un abrazo y me mantengo atento a las necesidades que ustedes planteen. Gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes con otra sorpresita aquí en Controlar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bonito fin de semana.